Luego tenemos el tema de la inflación, como siempre, un clásico en este canal. Y es que Lyn Alden ha estado, bueno, trasteando con el tema de la inflación últimamente. Y como sabéis, Lyn es mucho de mirar al pasado y tratar de dar una idea, de ofrecernos una idea, digamos, de lo que podrá ocurrir en el momento presente. Observando al pasado, qué es lo que puede pasar en el... qué es lo que puede pasar en el momento actual. Entonces ella compara la situación con los 40. Pero antes de entrar en los años 40 y ver lo que pasó con la inflación, entonces, dejadme un segundito para responder a Franci. Veamos entonces cómo estaba la inflación en los 40. Esto lo podemos ver en este grafiquito que nos muestra los tipos, digamos, la inflación, perdón, en los años 40 y en los años 70. Como sabéis, los 70 fue unos años de mucha inflación y los 40 también lo fueron. Los 40 por la guerra, en los 70 por la impresión masiva de dinero sin control ya de ningún tipo. Y las ayudas, el estado de bienestar, por ejemplo, nació en estos años. Bien, entonces lo que nos muestra Lyn aquí, que son las barritas azules en las que hay que fijarse, es que la inflación subió, no sé, por ver los 70, por ejemplo, subió hasta el 12, luego bajó al 5, luego subió al 15, luego bajó al 2, luego subió al 5, luego... Vale, pues te haces una idea, ¿no? Que dio más vueltas esto que una peonza. Entonces, hizo esto, curiosamente, a pesar de que se tomaron decisiones totalmente diferentes. En los 40 no se subieron los tipos para tratar de atajar la inflación y la inflación hizo esto de sube, baja, sube y baja. En los 70 se subieron los tipos, que lo veis con esa barrita roja, y tampoco consiguió que la inflación, digamos, se moderase de manera sencilla o de manera uniforme, sino que de nuevo subió, bajó, subió, bajó. O sea que parece que da un poquito igual viendo esto, que subas los tipos o los bajes, o los mantengas, perdón. Todo indica o podría indicar que la inflación va a hacer lo que salga de los huevos, básicamente. Y probablemente lo que salga será subir y bajar. Dice, si los políticos tratan de cerrar la economía o constreñirla, entonces podríamos llegar a ese 2% de inflación. Pero en el momento en el que abran el puño, digamos, para liberar a la economía de ese apretón, entonces la inflación, ¡pum!, volvería a explotar. Esto fue un poco lo que pasó en estos años, que apretaban, se reducía o, digamos, la situación llegaba a un punto crítico, y entonces la gente dejaba de hacer cosas, bajaba la inflación, la gente empezaba a hacer cosas, subía la inflación y así, ¿no? Entonces, Lyn lo que plantea es que esto se producirá de nuevo. Y entonces dice que los años 2020 serán probablemente unos años en los cuales veremos déficits fiscales, como ya estamos viendo, enormes, mercados energéticos y de materias primas que estarán muy tensos y, bueno, la guerra podría pasar o no pasar. Y veremos que en este periodo, pues la inflación hará precisamente lo que hizo en estos años, que subirá, bajará, pero que no espera Lyn Alden al menos que la inflación baje del 5 donde está al 2 o al 1,5 y se mantenga en el 2, 1,5 como si no hubiese pasado nada. Ella lo que espera es que eso, pues que sube, que baje y para arriba, para abajo y ahí estamos.